12:41 de la mañana. Seguramente que ustedes han barrido ya las hojas del patio esta mañana, ¿o no? La mayoría de la gente las tiene barridas, porque aquí en La Mancha sabes tú que las manchegas y los manchegos tienen su casa recogida desde bien temprano. Nosotros estábamos también recogiendo el platón porque hemos preparado varias cosas para contarles cómo vamos a preparar el compost natural. Por ejemplo, esas hojas, si no las han barrido, podrían, Ángel, servir muy bien para preparar ese compost. Efectivamente, Bienvenido. Juli. Hoy lo que vamos a explicar es cómo hacer el compost. Primero vamos a empezar diciendo qué es el compost para que la gente lo entienda. Exactamente. ¿Qué es el compost? El compost es un tipo de tierra a base de desechos orgánicos que lo que hace es, por la descomposición de microorganismos, Ahí tienes a tu gente. hace que esa tierra sea muy rica en nutrientes. Claro. Entonces, qué mejor que aprovechar, es época de podar nuestros setos, aprovechamos las ramas, las hojas que se caen de nuestros árboles, cáscaras de huevos. Ahora vamos a enseñar etcétera. lo que se puede hacer para preparar ese compost, lo que se puede utilizar. Porque muchas veces decimos, bueno, pues las colillas, las heces o excrementos, por ejemplo, de los gatos o los perros, eso no, eso nunca. Luego les vamos a contar lo que se puede y lo que no se puede echar. Antes, el teléfono 925 28 87 91. Nuestro jardinero Marciel está dispuesto a contestar todas las preguntas que tengan. Y en nuestro jardín hemos preparado una caja, como están ustedes viendo, una caja de madera, ¿verdad que sí, Ángel? Efectivamente. Y tiene una finalidad esa caja. Si te parece, explicamos lo importante o el recipiente que debemos de utilizar a la hora de hacer una compostera. El recipiente, nosotros hemos traído un cajón de madera que todo el mundo tenemos en casa. Es importante que el recipiente que utilicemos tenga unas aberturas por las partes laterales. Están viendo, por ejemplo, como este cajón. Efectivamente, ¿para qué? Para que la entrada de oxígeno nos ayude a hacer esa fermentación y ayude a los microorganismos a trabajar para que esa descomposición la hagan lo más rápido posible. Muy bien. En el fondo hemos puesto paja. ¿Por qué paja? Hemos puesto paja porque la paja nos va a ayudar a airear esa zona. Es decir, luego cuando vayamos aplicando más restos de poda o de frutos secos, lo que hace la paja es, nos asegura que en esa capita de unos 20 centímetros hay una aireación, es decir, hay una entrada de oxígeno, por lo tanto no encharcamos ahí todos los materiales. Curioso, curioso. Es muy importante a la hora de hacer nuestro compost que tengamos en cuenta sobre todo la humedad. ¿Por qué? Porque si hacemos un exceso de humedad, luego lo vamos a notar en que hay un mal olor, se nos queda muy pegado, etc. Siempre tiene que estar el compost para que lo estemos haciendo bien. Es como si cogemos una esponja, la escurrimos y como se queda la esponja de mojada, más o menos tiene que estar así. Y otro truquillo que podemos averiguar si nuestro compost lo estamos haciendo bien es metemos un palo hasta el final y si el compost no sale pegado al palo, ahí es que estamos fallando. Bueno, yo estaba recogiendo unos huesecillos de aceituna que hemos estado aquí comiendo todo el equipo de aceitunas para contarles los usos que tienen. Van a ver ustedes, nos vamos a trasladar de nuestro jardín a esta mesa adicional que nos ha preparado maravillosamente nuestro equipo de producción para que ustedes vean lo que se puede y lo que no se puede echar en nuestro compost. En primer lugar. Mira, si te parece vamos a distinguir un poco por los tipos de materiales, ¿Sí? Los que tienen una rápida descomposición, los que tienen una más lenta y los que tienen otra muy lenta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, restos de pastos y hojas verdes, ¿vale? Lo vamos a considerar como que tiene una descomposición rápida, ¿vale? Cortamos el césped en casa, lo aprovechamos y hacemos compost. Muy bien. Perfecto, las hojas, después de la caída que se produce ahora, sobre todo en este mes de otoño, ejemplo, las aprovechamos. Restos de fruta los podemos utilizar como materiales de una descomposición media. Cáscara de naranja, la cáscara del melón, todo es una descomposición media. Y, por ejemplo, las ramas que cortamos de nuestro arbusto que estamos podando ¿Sí? y las hojas que no son jóvenes, que son de la caída del otoño, tiene una descomposición muy lenta, ¿vale? A diferencia de la hoja verde. Curioso. Nosotros cogemos una hoja verde, la descomposición es más rápida que si cogemos una hoja de la caída del otoño. Podría parecer lo contrario, ¿verdad? Claro, pues no, al revés, tiene una Qué curioso. descomposición muy lenta. Entonces, siempre hay que tener en cuenta de mezclar esos tipos de materiales. Por ejemplo, ¿hay alguna diferencia, por ejemplo, entre la cáscara de manzana y la cáscara de naranja? Nada, no o sea, hay ninguna. todas las cáscaras de frutas Efectivamente. se van a Podemos utilizar considerar la que misma son materiales descomposición. de una descomposición media. Ahora ¿vale? vamos a ver la utilidad, fíjense ustedes,
desde los huesos de aceituna hasta de la cáscara de una almendra. También quiero que ustedes pregunten 925 26 77 91 y tenemos preparada una ronda de preguntas para que ustedes vayan escuchando la respuesta de nuestro jardinero. Mercedes nos llamaba desde Socuéllamos y le preocupa cuándo hay que podar la bugambilla. A ver, la bugambilla es una planta que es sensible al frío. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a evitar estos meses de más frío a la hora de podarla. ¿La pasa dentro? ¿Porque la tiene fuera? Si la pasamos dentro, yo recomiendo más que la tapemos. Es decir, si la mimamos, el año que la dejemos de mimar va a sufrir. Entonces, mejor taparla con una mantita térmica, que la semana que viene o la otra haremos un programa para explicar a la gente cómo debe tapar sus cítricos o sus plantas que son sensibles al frío. La tapamos y lo que hacemos es, de cara a primavera, cuando ya esté bien asentado el calor, porque la bugambilla es muy sensible al frío, le hacemos esos cortes de poda. Pues resulta que nuestro amigo Ángel desde Ciudad Real nos llamaba y tiene unos sauces. Y dice, ¿qué abono utilizo yo? Pues el abono para los sauces podemos utilizar. ¿Y los arces también tiene? Podemos utilizar, los arces es más abono de plantas ácidas. Para los arces, abono de plantas ácidas. Y para los sauces podemos utilizar un abono de liberación lenta. Además, los abonos de liberación lenta, como hemos comentado otras veces, son abonos que los aplicamos en suelo 2 veces al año y tenemos cubiertas las necesidades nutricionales de nuestra planta. María tiene una alegría. La alegría, sí, otra planta que es sensible al frío. Es de Yunclán, nuestra amiga. Otra planta que es sensible al frío. La alegría sí que es más recomendable o meterla en un porchecito donde la resguardemos un poquito y la tapemos, o ponerla por ejemplo, la ventana de una cocina, que no haya mucho calor, hay una concentración de calor excesiva, y resguardarla un poquito del frío. Madre mía, si te presentaras al programa esta Antena 3, acertabas todas las preguntas. Inmaculada nos llamaba también desde Guadalajara y resulta que su hortensia se le ha puesto la hoja muy pegajosa. La hoja pegajosa, siempre hablamos de cuando hay una hoja pegajosa, algún insecto ha estado en nuestra planta, porque eso es el excremento de algún insecto, entre otras cochinillas, etcétera. Por ejemplo, la hortensia no vamos a tener mucho cuidado en las plagas, puesto que la hortensia es una planta caduca y nos va a tirar la hoja ahora. Pues pero siempre y cuando siempre nos aseguramos de tratar para erradicar esas puestas de huevos. Pregunta respondida. Después continuamos. Ángel, ya hemos dicho que preparamos ese cajón, que tiene que estar aireado, que tiene que tener esas zonas abiertas para que poder preparar nuestra caja de compostaje. Realmente este sería el instrumento que utilizamos para preparar el compost. De fondo la paja. ¿Por qué lo ponemos en la base de nuestro jardín? Está puesto en el medio, como eran ustedes, que no está puesto aquí por capricho. La base tiene que estar en contacto con la tierra de nuestro jardín. Ya han visto ustedes que el cajón está en contacto directo con la tierra del jardín. Y ahora vamos a ir echando más cosas, ¿no? Sí, claro. Ahora vamos mezclando materiales. ¿Materiales? ¿Vale? En este caso, decíamos que antes se lo he dejado a ustedes sin contestar. ¿Por qué utilizamos la cáscara de la almendra? Pues vamos mezclando materiales, como bien hemos dicho, es importante que estén lo más triturado posible, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, vamos echando por capas, por materiales de rápida, de media y de muy lenta descomposición. ¿Los más rápidos? No, da igual, vamos mezclando. Lo que sí es importante es que la base de abajo siempre la hagamos con paja, con un material que nos permita una oxigenación o una aireación por la parte de abajo, porque luego todos los microorganismos son los que se van a encargar de esa descomposición. De esa descomposición. Efectivamente. Fenomenal. Entonces, cáscaras, por ejemplo, lo que hacemos es, cogemos nuestra manzana, la fruta que nos hemos comido por la mañana. Lo más triturado posible, Juli. Además hay trituradoras, un poquito. Efectivamente, si no queremos comprar una trituradora, nos tenemos que entretener en triturar. Pero bueno, venden trituradoras ya en las tiendas de para acelerar esa descomposición. ¿Y qué beneficio va a aportar este compost natural a nuestro jardín? Pues, porque es importante prepararlo. Muy buena pregunta, ¿vale? Aparte de servirnos de abono, lo que va a hacer, por ejemplo, vamos a distinguir un poco... Mientras tanto echando las cosas. Vamos a distinguir, por ejemplo, el compost en fresco y maduro, ¿vale? El compost fresco es el que de 2 a 3 meses no se acaba de descomponer, pero sí que nos va a dar una serie de ventajas. Por ejemplo, viene ahora la época de frío, las plantas que son sensibles al frío, aportándole ese compost que no está descompuesto totalmente, nos va a ayudar a amortiguar esa temperatura. O sea, que ¿vale? Ya preparando para las bajas temperaturas. Luego el compost maduro, que es el que va a estar más o menos entre 5 y 6 meses, nos va a aportar nutrientes de la forma más natural posible, y sobre todo, muy importante de hacer compostaje es ayudamos a reciclar. Los huesos de la aceituna los podéis ir echando también, ¿no? Claro, echamos los huesos de la aceituna que se han comido ustedes de aperitivo este domingo. Echamos el pasto verde, que el pasto verde
es un material de El pasto verde. es un material de descomposición rápida, por lo tanto nos va a ayudar a ir fermentando, a ir descomponiendo. La cáscara de huevo también. La cáscara de huevo, Muy efectiva. La cáscara de huevo sí que hay que tener en cuenta que otras veces hemos comentado que nos va a fijar mucho calcio. Fíjate qué a la hora de curioso. descomponer, pero sí que es un material de una descomposición muy lenta, ¿vale? Nunca utilizar elementos como heces de gatos o de perros, colillas de cigarrillos. Pañales tampoco, que Pañales. la gente tiene mucha manía también de utilizar pañales. Todo eso jamás lo debemos de utilizar, porque es un error. De lo que se trata es de utilizar restos orgánicos vegetales. Claro. María, por ejemplo, nos preguntaba, ella tiene unos rosales y dice que si puede hacer un abono especial con la poda que ha hecho ella particularmente en su jardín. Efectivamente, nosotros, mira, si te das cuenta, hemos traído hojas de rosal, ¿vale? Todos los restos de poda que hagamos ahora, bien sean ramas más gordas, más finitas, hojas, etcétera, todo eso son restos vegetales. Entonces nos va a ayudar a hacer nuestro compost. Por eso, por ejemplo, Rosa de Tarancón, que quiere utilizar las hojas de su pino, también puede utilizarlas para hacer el compost sin ningún problema. Lo que sí hay que tener en cuenta, cuidado, Juli, siempre es que todas las ramas que cortemos sean de plantas que estén sanas. Es decir, siempre hacemos la poda, valoramos un poco y todas las ramas que estén sanas, claro. Siendo así, nos vale todo tipo de podas, de cipreses, de arbustos, etcétera. A Encarna de San Clemente, en Cuenca, se le han podrido sus cintas. ¿Qué hace? Pues si ya han llegado a desaparecer, ahí tenemos mal apaño. Hay un truquillo que siempre podemos utilizar, que es, por ejemplo, cuando nuestra planta tiene un exceso de humedad, queremos sacar esa humedad de la planta y no sabemos cómo, sacamos nuestro cepellón de la planta, cogemos un poquito de papel de periódico o papel de celulosa de la cocina, tapamos todo el cepellón con el papel de celulosa y lo que hacemos es, por lo menos, le quitamos algo de humedad y luego, lógicamente, reducir el riego. No quiero terminar la sección, Ángel, sin hacerte una pregunta, porque muchas veces vamos al centro de jardinería y nos encontramos algunos productos, como por ejemplo... Humus de lombriz. ¿Eso se puede utilizar como abono? Efectivamente, el humus de lombriz, Juli, para que la gente entienda un poco, es más o menos es la descomposición, o bien no la hacen microorganismos o bien no la hacen las lombrices, ¿vale? El tiempo de descomposición más o menos es igual, ¿vale? Entonces el humus de lombriz, cuando veamos humus de lombriz, es prácticamente lo mismo que estamos haciendo con el compost. Lo único que hacemos con el compost es que el compost, la descomposición se encargan microorganismos y en el humus de la lombriz, lógicamente la lombriz. María ha cortado sus rosales al podarlo y quiere hacer esquejes. ¿Eso es posible? Siempre comentamos que el esqueje de tallo leñoso es un poco más difícil, pero bueno, vamos a explicar un poco cómo lo puede hacer. Cortamos un tallo que sea semileñoso, que no sea de un crecimiento joven ni de un tallo muy viejo, unos 10-12 centímetros, hacemos un corte biselado y lo que hacemos en el corte, hacemos o con una piedrecita lo machacamos o unas rajitas con una tijerita. Son muy interesantes los esquejes y quiero que otro día abramos otro capítulo de nuestra sección de jardinería para contárselo a nuestros espectadores y espectadoras. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias Enciclopedia abierta de Botánica. Gracias. Continuamos.